Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la aceptología, la ciencia que nos libera del sufrimiento. Pero ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Aceptología existe? ¿Es una ciencia? Así que después de esta entrevista, ustedes podrán verificar y decidir si se puede considerar una ciencia o no. La aceptología fue creada por Gerardo Schmetling, quien fue un filósofo colombiano increíblemente generoso, coherente y espiritual, a quien la vida condujo a investigar y compartir con el mundo otra forma de ver la realidad. Gerardo Schmetling se entregó completamente a divulgar las leyes universales que rigen el funcionamiento de la vida. Si les da curiosidad, investiguen un poquito porque su biografía es muy interesante. Para mí personalmente, Gerardo Schmetling significa un cambio en mi vida y una profundización en cosas que no entendía porque jamás había experimentado verlas desde otro ángulo, ¿no? Así que he Muy querido bien. invitar a un gran amigo que fue quien me habló por primera vez de Gerardo Schmetling. Él es Percy Coronel, pero antes voy a contarles un poquito acerca de él. Percy es comunicador social y un gran estudioso de las enseñanzas de Gerardo. Actualmente se encuentra formando grupos de estudio en coordinación con la Escuela Magia del Amor, pero Percy también es emprendedor, se dedica a formar y colaborar con grandes grupos a quienes ayuda a desarrollarse y empoderarse. Es también deportista, le encanta el frontón, pero sobre todo es un amoroso padre de familia que junto con su compañera de vida están formando a unos hermosos y conscientes hijos. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación, Percy, Gracias. bienvenido. Muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y bueno, un saludo muy cariñoso ahí a todos los tuyos, ¿no? Gracias, gracias. Percy, ¿podrías contarnos qué es la aceptología? ¿Podrías definirla para nosotros, por favor? Sí, claro, te comento. Mira, Gerardo Schmedlin es como tú bien lo dijiste, es un filósofo que recibió una información superior, una información que recibió de planos y dimensiones superiores. No es una información que se encuentra normalmente en los libros de los hombres, escritos por los hombres, sino es una información que ha venido justamente de dimensiones espirituales mucho más ascendidas y sabias de lo que nosotros le decimos los maestros. Entonces, él recibió una información y toda esta información conforman la Escuela de Magia y el Amor, que está dividida en 17 postulados, ¿no? En 17 módulos. Uno de esos módulos es la aceptología. Y también tiene que ver o tiene mucha asociación con una de las 7 herramientas del amor, que es la herramienta suprema, que es el aceptar. Entonces, la aceptología como tal, Gerardo indicaba que es una ciencia porque tú puedes medir y verificar con un método científico y descubrir verdades universales y empezar a producir si dominas las leyes, por así decir, si conoces plenamente las leyes del universo, puedes producir resultados a voluntad, porque conoces la ley y la respetas, ¿no? Entonces, si tú lo pruebas bajo el rigor del método científico, puedes producir una y otra vez un método, un resultado ya esperado, ¿no? Por Ujú. eso es que Gerardo decía que la aceptología es una ciencia, ¿no? Ya. Sí, justo te iba a preguntar eso, como por qué era considerada ciencia, ¿no? Y es por eso, porque se puede verificar con hechos, ¿no? Exacto. O sea, no es una filosofía abstracta, Ujú. es una fuente de conocimiento espiritual para desarrollar tu conciencia, pero que tú puedes probar una y otra vez y descubrir las verdades filosóficas, ¿no? Las verdades universales. Las verdades filosóficas y universales. Qué interesante. Percy, Sí. y ya que tienes tanto conocimiento de este tema, ¿cómo podemos hacer para aceptar la vida tal y como es? Tú sabes que las personas a veces generamos mucho sufrimiento, ¿no? Sí, correcto. O sea, para que podamos aceptar la vida y el orden universal como una creación perfecta, diseñada pedagógicamente con esa intención, nos tenemos que remitir mucho más atrás. Tenemos que entender que el inconsciente colectivo o la cultura, las familias, las sociedades, cuando el niño nace con la mente en blanco, es adoctrinado, le implantan una serie de creencias. Algunas de estas creencias sí son en parte verdad y mucho de esto es lo que nosotros le llamamos ignorancia o información de creencias falsas, ¿me entiendes? Que en la vida práctica, en la realidad, no sirven más que para
estrellarte con una realidad totalmente neutra y a descubrir de que esa no es de que esa idea que nosotros teníamos no es verdad, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a juzgar la vida en base a ese sistema Ujú. errado de creencias. Es como si a mí de muy niño me hubieran enseñado, ¿sabes qué, Percito? 2 más 2 es 5. Entonces yo voy por la vida pensando, creyendo, porque todo mi entorno me lo dijo, que 2 más 2 es 5. Y resulta que lo que obtengo como resultados son resultados de insatisfacción, lucha, resistencias, culpa, conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, si sigo juzgando la vida, porque nos enseñaron a juzgarnos primero nosotros y después juzgar a los demás, entonces nosotros vamos pensando por la vida, ofreciendo resistencia y luchando, tratando de adaptar una realidad que así como es perfecta y pensando, ¿por qué la vida es así? Si a mí me han dicho que 2 más 2 es 5, ¿por qué la vida me enseña a mí que 2 más 2 es 4? Si no es así. Entonces, oponemos resistencia, vienen las luchas, los conflictos, el sufrimiento, y con ese sistema muy limitado de creencias, juzgamos una realidad que ya es perfecta. Entonces nos equivocamos y empezamos a juzgar en base a sentimientos como bueno o como malo. Entonces, Ujú. si está de acuerdo con nuestro sistema de creencias, ah, qué bonito, eso está bien. Si está en contra de nuestro sistema de creencias, entonces está mal. Pero si tú abres la mente después de tanto saturarte, de tocar fondo, después de pasar lo que en España le dicen a veces la noche oscura del alma, ¿no? Cuando uno Ajá. ha sufrido tanto que abre la mente y dice, estoy dispuesto ahora sí a cambiar, entonces abres la mente y te empieza a llegar. Si tú oras, si tú pides la información, empieza a llegar de distintas fuentes, de distintas corrientes filosóficas que te van enseñando de que las reglas de juego que nos enseñaron de la vida son incorrectas. Claro. Entonces empezamos a ir de la dualidad, de lo bueno y malo, empezamos a reflexionar, empezamos a observar una realidad y empezamos poco a poco a abrir nuestra información y pasamos a una siguiente etapa que se le llama el análisis. Entonces en el análisis tú empiezas a decir, oye, pero esto que me enseñaron no es tan cierto. De repente, o empiezo a considerar la posibilidad de que esté equivocado y te Ujú. empiezas a abrir a la información. Entonces, después del análisis, si te llega la información de sabiduría, empiezas a comprender el orden universal, empiezas a entender la regla de juego de la vida. Te abres esta información y del análisis pasas a comprender y dices, ah, entonces no es absurdo, es ilógico, pero tiene un sentido, tiene un propósito. Entonces empiezas a verificar, renuncias al 2 más 2 es 5, Ujú. generas el vacío y entra recién la información de sabiduría correcta. 2 más 2 es 4. Y tú dices, ah, ya, ok, voy a probar, voy a verificar si realmente es así, porque toda la vida he vivido cegado pensando que 2 más 2 era 5. Y empiezas a probar una nueva información y resulta que sí funciona, que sí te da un resultado satisfactorio, que tienes paz, que tienes mejor economía, mejores relaciones, mejor salud, ya no luchas contra la realidad, te adaptas. Entonces, dices, ya voy entendiendo, empiezas a comprender. Del análisis sigue la comprensión. Claro. Entonces, ahora sí te resulta todo lógico, todo sensato, empiezas a ver que detrás de todo lo que ocurre y existe, hay un propósito diseñado matemáticamente y pedagógicamente por el padre, por los maestros, por amor, para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos y nuestra conciencia evolucione. Entonces, como comprendes ahora las reglas de la vida, los juegos de la vida, entonces recién ahí lo aceptas. Nunca puedes aceptar algo si no lo has comprendido, porque es absurdo, es ilógico. Pero si en ese aparente caos encuentras un orden, entonces ahí es donde realmente viene la aceptación. Y después de la aceptación, obviamente ya en neutralidad, viene el amor, ¿no? Claro. Entonces es eso, al principio es caos, confusión, resistencia, lucha, dualidad, Ujú. juzgamiento bueno, malo, luego vas analizando, ya no luchas con esa realidad, vas comprendiendo que existe un orden en el universo y una vez que comprendes ese orden, recién lo aceptas. Y eso es la aceptología, ¿no? Cuando renuncias a luchar, renuncias al sufrimiento y aceptas la realidad como neutra y perfecta. Claro. Qué interesante, ¿no? A mí la verdad que es una información que me impactó mucho, sobre todo esto de entender que la realidad es neutra, ¿no? Y la verdad que pienso que es un tema en donde podríamos profundizar muchísimo y me encantaría que me des otra oportunidad para poder volver a conversar.
Claro que sí. Lamentablemente, pues como te había contado, estas entrevistas tienen que ser cortitas para que puedan entrar en algunas redes. Y nada, Claro, quiero agradecerte muchísimo, Percy, por gracias. haber aceptado venir. Y quiero preguntarte, si alguien quiere contactarte, ¿cómo puede hacer? Bueno, me pueden contactar en Instagram como @Percy, subguión, o sea, raya abajo, Percy Coronel, Percy subguión Coronel. En el Facebook también como Percy Coronel o Percy Coronel Pesantes. O en el Telegram, o contigo a través de ti, ¿no? O en el WhatsApp, de distintas formas, ¿no? Mi correo es sencillísimo, es percycoronel@gmail.com. Entonces, para Perfecto. los que necesiten, ahí estoy, Muy para bien, servirles. muchísimas gracias, Percy. Gracias a ti una vez más. Ujú. Bueno, espero que les haya gustado esta entrevista. Muchas gracias nuevamente. Y les dejo una pregunta. Cuando se te presenta una situación que no puedes cambiar, ¿eres capaz de aceptarla? Así que te dejo esta pregunta para reflexionar. Muchas gracias por ver este video y ya sabes que conociéndote a ti mismo recuperas tu poder, el poder de tomar tus propias decisiones conscientemente. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, cuídate.